Olis, ¿cómo andan? Nos encontramos en la clase número 2 de Astrología para principiantes del primer módulo. Bueno, bienvenidos. Vamos a continuar con lo que estábamos hablando la vez pasada y vamos a empezar con el término, el concepto carta natal. ¿Qué es una carta natal o una carta astral? En principio, carta natal y carta astral son sinónimos porque a veces hay como mucha confusión. Bueno, ¿qué es la carta natal? La carta natal es un gráfico de 360 grados, o sea, es un círculo. ¡Wow! Maravilloso, es un círculo. Para poder calcularlo, lo que vamos a necesitar siempre los astrólogos es fecha, hora, lo más exacta posible. Si estamos hablando de una persona, siempre se va a necesitar la fecha que tiene que ver con el acta de nacimiento, la partida de nacimiento, depende del país en donde esté, pero siempre partimos desde ese, digamos, ese número, ese horario, que es la del acta de nacimiento. Y lugar. El lugar es muy importante que tenga localidad, o sea, no es solo provincia, por ejemplo, o no sé, estado, dependiendo de dónde seas, sino que la localidad también es muy importante, porque en países muy grandes, como por ejemplo Argentina, o qué sé yo, Rusia, Brasil, Estados Unidos, Canadá, son países donde cambia muchísimo la latitud y la longitud, cambiando simplemente un poquito de lugar. No alcanza con provincia, estado, sino que siempre vamos a tratar de ser lo más específicos posibles. Por ejemplo, en Argentina no basta con decir Buenos Aires. Buenos Aires, capital federal. Buenos Aires, qué sé yo, Avellaneda. Buenos Aires, Belgrano, lo que sea. Tipo, Buenos Aires, qué sé yo, Monte Grande, La Plata. ¿Entienden? Es como específico. Bueno, así que, ¿qué es lo que vamos a necesitar siempre? Que todo esté lo más correctito posible. Fecha, hora de nacimiento, no es un redondeo. Es la fecha del acta de nacimiento o la que la madre se acuerda, pero generalmente las madres no se acuerdan bien. Entonces, del acta de nacimiento y la localidad bien justita también. Bueno, básicamente esos son los datos, además del nombre de la persona. Bueno, ¿qué es la carta natal o qué es la carta astral? Básicamente nos va a mostrar una impresión o una fotografía de cómo estaba el cielo en el momento que nosotros nacimos o, bueno, de la carta que sea, porque también podemos hacer una carta de un país o hacer una carta horaria, por ejemplo, y nos va a mostrar simplemente como una especie de, bueno, stop, paramos el cielo y dentro de ese stop del cielo, así es como queda la carta natal. Tuki. Bueno, si partimos del principio como es arriba es abajo, la persona nacida bajo esas influencias planetarias absorbe esa energía que le pertenece. Por eso la carta natal es literalmente la cristalización de cómo estaban los astros el día que la persona nace. Bueno, a partir de esto, algo que es muy importante considerar y tener en cuenta es que el sistema solar es básicamente un sistema que funciona en 4D, 4D tomando el tiempo como una dimensión más. Entonces, si estamos teniendo en cuenta que estamos partiendo de la base de un sistema 4D, nosotros lo pasamos a formato 2D, que es el formato de carta natal. Entonces ya tipo nos están faltando dos dimensiones, ¿no? Estamos pasando la carta en formato 2D, plano, y dentro de esa necesidad de pasar esa información a un plano gráfico, hay mucha información que cambia o es distinta. Entonces dentro de la astrología hay un montón de cosas que vos ves la carta natal, que si después vos ves el cielo, hay un montón de cosas que van a tener sentido. Si ves, por ejemplo, el cielo desde un software como es el Stellarium, hay muchas cosas que van a tener sentido y hay muchas otras que no van a tener sentido, que son las que vamos a hablar después, que tienen que ver, por ejemplo, con una raíz muy particular como lo es la astrología sideral. ¿Por qué? Si yo estoy viendo en la carta natal que la persona tiene luna en Géminis, ¿por qué cuando yo me voy a ver el cielo real, en realidad la constelación que está de fondo es Tauro y no Géminis? ¿Por qué se da eso? Bueno, eso tiene respuesta, tiene una respuesta porque yo veo que hay muchísimo debate con esto y gente que, bueno, la otra vez vi una pelea
con los comentarios del planetario, que había una persona que supuestamente sabía astrología, entonces le dice al planetario que estaban equivocados, y el planetario le dice, no, tipo, la equivocada sos vos, porque acá es astronomía, no astrología. Entonces usan la constelación que está de fondo, no la banda zodiacal que usamos los astrólogos, y eso es algo que vamos a empezar a ver de a poquito para encontrar una explicación, una respuesta a esas disonancias entre astronomía y astrología, porque los astrólogos usamos ciertos conceptos que son puramente nuestros. Si bien son sacados de la astronomía, son puramente nuestros y tenemos nuestras propias conclusiones y nuestras propias técnicas. Así que bueno, vamos a continuar. Bueno, ¿qué elementos conforman una carta natal? Y acá, tuki, les voy a poner primera vez la carta de la Iseca. Para los que no sepan, porque quizás están viendo esto y dicen, bueno, la carta de guía no sé quién es, la Iseca era un escritor argentino. Así que, tuki, acá tienen la carta. ¿Qué elementos conforman una carta natal? Cuando ustedes observan por primera vez una carta natal, porque lo que los astrólogos estudiamos es esto. No estudiamos ese cuadrito que te dice sol en no sé qué. Los astrólogos miramos el radix. Necesitamos el radix donde está toda la información que nosotros precisamos. No miramos los cuadritos. Eso lo hacen los astrólogos de cuarta. Al principio, cuando estamos aprendiendo, está buenísimo, pero un astrólogo posta nunca va a estar viendo el cuadrito. Nosotros interpretamos el radix, que es básicamente la carta natal, de 360 grados, el círculo. Dentro de este círculo nos vamos a encontrar con los signos, que obviamente son los 12 signos, nos vamos a encontrar con las 12 casas, nos vamos a encontrar con rayitas de colores, que son los aspectos que vamos a ver en este módulo, la introducción a la interpretación de los aspectos. Y bueno, vamos a ver obviamente planetas. Esos son los elementos que conforman una carta natal. Y es todo lo que vamos a estar estudiando en este módulo para poder interpretarla y comprenderla de manera integral. Bueno, ahora está la pregunta, ok, maravilloso, ¿dónde calculo una carta? Hay mucho dilema con esto, hay muchos lugares que calculan mal las cosas, así que van a tener 3 opciones acá. Más allá de software pagos, yo les voy a presentar todas opciones gratis. En principio está astro.com, ahí pueden calcular todo lo que necesitan para hacer una carta natal básica. Después tienen cartanatal.es y después tienen un software que es el que yo utilizo, que desde mi opinión considero que gratuito es el más completo y es el mejor de todos. Tiene todas las técnicas que necesitamos para abordar tanto este módulo como el módulo 2, que va a ser el de diagnóstico temporal. Tiene absolutamente todas las técnicas, es gratuito, es maravilloso, que es el Planet Dance, y yo les voy a dejar en alguna parte el link de descarga. Si lo quieren descargar, van a ver que quizá la computadora les dice que es un archivo peligroso o no sé qué. Denle a descargar igual, no pasa nada. Pasa que es, no sé si es de Switzerland o de no sé dónde, entonces es bueno, tipo, los desarrolladores son de un lugar extraño, así que la computadora lo toma justamente como algo extraño. No se preocupen, ustedes lo descargan. Es un software que tiene mucha libertad para el astrólogo. Podés poner los orbes como vos querés, modificar los iconos. Entonces está buenísimo básicamente para cualquier astrólogo, porque lo formás como vos querés al software y tiene múltiples opciones y todo lo que necesitamos para abarcar lo que vamos a ver tanto en este módulo como en el módulo número 2. Así que bueno, esos son las 3 opciones que les doy. Hay muchos lugares que calculan mal los sistemas de casas y demás, así que no los usen, tipo desestímenlos, como el de los arcanos, desestímenlo porque calculan mal y les va a dar mal el ascendente y demás cosas, ¿ok? Así que bueno, acá les presento lo que se llama zodíaco en reposo, Tuki. Básicamente esto es el zodíaco en sí mismo, con las casas análogas a los signos, todo ordenado y acomodadito sin los planetas. Eso es lo que llamaríamos zodíaco en reposo, y es lo que usaban los astrólogos antes, cuando no existían los softwares para hacer las cartas natales a mano, porque las tenían que dibujar y calcular todo a mano. Antes de que existieran estos softwares maravillosos, no hace tantos años, nos podemos ir a 40 años atrás, literalmente se tenía que calcular todo a mano y los astrólogos tenían que aprender las cuentas de cálculo astrológico a mano para después poder confeccionar la carta natal. Gracias a la vida y al paso de Acuario a través de ciertos planetas, ¿no? Urano en Acuario, Neptuno en Acuario y qué sé yo, gracias a todo eso, hoy en día no tenemos esa necesidad
de calcular todo a mano, ya que los queridos softwares nos hacen todo un trabajo que nos tomaría muchísimo tiempo, nos los hace en un segundito sin necesidad de equivocaciones. Y si hay equivocaciones es porque el astrólogo cargó mal los datos. Así que bueno, ahora vamos a empezar con lo que es un poquito de explicación astronómica, un ápice, muy poquitito, una introducción para que tengamos en cuenta de qué estamos hablando cuando hablamos de astrología y astronomía y de dónde sale lo que nosotros hacemos. Bueno, los signos vienen de las constelaciones, como hablamos en la primera clase, pero hoy en día ya el concepto de signo no es lo mismo que constelación. Nos quedamos con eso y lo pausamos para el futuro, ¿ok? Bueno, el ecuador terrestre, van a ver acá en algún momento una imagen, el ecuador terrestre es perpendicular al eje de rotación de la Tierra. Voy lento. Y el ecuador celeste es la proyección de ese ecuador terrestre y sobre la banda que proyecta es donde se visualizan las 12 constelaciones zodiacales. Acá en el dibujo lo van a ver muchísimo más claro lo que estoy diciendo o lo que estoy enunciando. Esto se conoce como banda zodiacal o eclíptica. Es la base de la astrología, es lo que usamos los astrólogos todo el tiempo. Es por donde el Sol hace su recorrido aparente. Bueno, acá tienen un dibujito que seguramente tuvieron todo este tiempo en pantalla, que eso está mucho más claro. Ahora les voy a presentar otro dibujo donde ya diferencia eclíptica y van a ver que la eclíptica está de un colorcito y el ecuador celeste está de otro colorcito. Sí está creo que en portugués, pero la verdad es la mejor foto de explicación que encontré para que lo vean bien gráfico y fácil. Ahí tienen la banda zodiacal, está la eclíptica, está el ecuador, bla, bla, bla. Bueno, esa banda zodiacal es la que el Sol tarda aproximadamente un año recorrer. Es lo que conocemos como el año tropical. El punto vernal, que ahí también lo tienen marcado, en astrología es el grado 0 de Aries. Es donde empieza el zodíaco. Es el punto de intersección de la eclíptica con el ecuador celeste. Para nosotros los astrólogos, eso significa que es el inicio del otoño, o sea, el inicio del año astrológico tropical. Nosotros los astrólogos decimos que el año empieza cuando el Sol entra en Aries, que eso es, bueno, nuestro otoño, básicamente, que es aproximadamente el 21 de marzo. Ahí es cuando nosotros decimos que inicia lo que es el año astrológico o la temporada astrológica. Bueno, los signos. Cada signo mide 30 grados. Acá nuevamente hacemos una diferenciación. Las constelaciones no todas miden 30 grados, los signos todos miden 30 grados, siempre dentro del estudio de la carta natal y la astrología. Y esto es así, es una regla. Siempre los signos van a medir 30 grados. Tenemos que entender que nunca nadie va a poder encarnar la energía pura de un signo, porque nuestra carta natal es la combinación de muchas energías, más allá del signo en el que se encuentre nuestro Sol, que es el que popularmente es conocido como, bueno, tengo el Sol en tal cosa, soy de tal signo. Los signos encarnan arquetipos que pueden manifestarse de muchas formas, tanto en vibración. Y ahí es donde vamos a entender que los signos tienen muchas maneras de manifestarse. No siempre se van a manifestar desde su lado más negativo, desde su lado más positivo. Es una mezcla. También es una cuestión de concientización de cómo yo uso esta energía, ¿no? Así que nada, ahora vamos a empezar a hablar de los signos y de qué significa cada uno desde una energía pura y arquetípica, porque obviamente no podemos empezar a hablar de la astrología sin haber al menos estudiado la energía de cada signo. La astrología lo que tiene es que una vez que vos ya entendiste los códigos con los que se maneja, realizar una interpretación es muy sencilla porque la astrología simplemente se basa en intercambio de patrones. O sea, una vez que vos ya aprendiste lo que son los signos, lo que son los planetas, lo que son las casas y lo que son los aspectos para realizar la interpretación íntegra de la carta natal, después simplemente va a ser una serie de combinaciones distintas donde va a tocar ir intercambiando Sol en tal cosa con casa en tal cosa y después tal aspecto a tal planeta. Es simplemente, una vez que vos entendiste esos códigos, ese lenguaje astrológico, es simplemente ir intercambiando de alguna manera cada significado y generar, obviamente, que es lo más difícil, esa totalidad o esa forma de verlo de manera
holística, de verlo como un todo, porque nosotros para estudiar la astrología no queda otra que separarla, pero la astrología no deja de ser como la Gestalt, ¿no? El todo es más que la suma de las partes. Nosotros no nos queda otra que estudiar la astrología como las sumas de esa parte, pero el todo, que es la carta natal, que eso es lo que tiene que pasar cuando después nosotros abordamos la interpretación de ese radix, es que el todo es más que la suma de las partes. A nosotros no nos queda otra manera para estudiarla que fraccionarlo, pero después eso, cuando nosotros ya entendemos el mecanismo y la técnica de interpretar la carta natal, tenemos que poder observar e integrar ese todo. No podemos interpretar la carta natal como un Frankenstein, si bien tenemos que estudiarla de esa manera. Esto es algo que se va entendiendo con la práctica de la interpretación de la astrología. Pero bueno, no queda otra que estudiarlo en partes para después poder tratar de entenderlo como un todo. Y no como la suma de ese todo, sino realmente como una cuestión integral, que es lo que es la carta natal y lo que es la astrología, porque no estamos dejando de hablar de la vida de una persona cuando agarramos un radix o una carta natal, básicamente. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar sobre cada signo. Esto ustedes, yo después les voy a dejar el PowerPoint, porque también, no sé, si lo quieren imprimir o lo quieren guardar así, está bueno porque está como ya todo clasificado. Obviamente ahora que empezamos ya a meternos de a poco en la parte de interpretación, yo les voy a ir diciendo después qué libros les conviene leer para aportar más información a este conocimiento. Porque como digo, la astrología, la parte que sí es necesario, ¿no? Tipo que esté un otro y que un otro a veces te lo explique, es la parte técnica. Pero la parte de interpretación, hay muchas cosas que nada más se van a aprender leyendo y leyendo y leyendo. Entonces por eso el soporte bibliográfico es muy importante. Es algo en lo que voy a hacer mucho hincapié, porque por más que nos tomemos el tiempo para hablar de esto y después dar ejemplos y demás, no es suficiente, nunca es suficiente la información que te van a dar en un curso, por más que sea la carrera completa, tenés que leer. Yo por año en astrología, en la carrera he leído 30 libros mínimo. Es necesario leer, así que ustedes van a tener todo el material necesario para poder realmente hacer esa profundización a su tiempo y a su ritmo, mientras tienen estos videos que les da un marco y un orden a toda la información y a todo el conocimiento. Así que empezamos. Bueno, Aries. ¿Cuáles son las palabras claves del signo Aries? Deseo, impulso, inicio. Es el signo que comienza el zodíaco. Agresividad, competencia, fogosidad. El planeta que lo rige es Marte. La casa análoga es la casa 1. Y ahora vamos a adentrarnos a la clasificación. Elemento fuego. Obviamente lo que tiene esto es que es como muy self-explanatory el tema de las clasificaciones. Los signos de elemento fuego son aquellos que obviamente cuentan con mucha voluntad, que sí pueden ser más impulsivos, que tienen esa cosa de la posibilidad de generar peleas o conflictos más rápidamente porque son más chispita, pero básicamente el término es bastante self-explanatory. El fuego tiene que ver con la voluntad, ¿no? El ímpetu, la fuerza de voluntad, ese momento donde uno dice, bueno, tenemos que seguir adelante con esto, tenemos que hacer esto, es la fogosidad, la fuerza interna de uno. Los signos de fuego siempre van a tener esta energía como de mayor dominancia en algún punto. Y bueno, Aries no solo que lo rige Marte, que es el planeta de la guerra, que después lo vamos a ver en profundidad, sino que también es un signo de fuego. Y no solo eso, sino que también es cardinal, que esa es su modalidad. Esto es muy sencillo también y es self-explanatory. Las modalidades. Los signos cardinales son los que empiezan las estaciones, básicamente. Entonces, ¿cuál es su característica? Que tienen esta cosa de iniciar, básicamente. Inician cosas, marcan un destino, marcan un lugar hacia donde ir. Básicamente para los signos cardinales es muchísimo más fácil iniciar, tener la iniciativa para ciertas cosas. Y después la polaridad, que yo acá pongo 3 distintos porque es algo que hoy en día se lo ve de distintas maneras, que es masculino o activo o positivo. En sí mismo Aries es un signo que denominaríamos masculino o bueno, del polo positivo o activo.
Esto también es self-explanatory básicamente por lo que dice la definición. Así que bueno, continuamos. Tauro. Palabras claves. Materia, materialización, gozo, acumulación, sensualidad, terrenal, estabilidad, sensorial y sustancia. Para todo esto, yo el primer libro que les recomiendo leer es el de Astrología de Alejandro Luna y Vanessa Mayorana. Nos vino a visitar Amadeus. ¿Por qué? Porque es un libro que está muy bueno para la introducción de todo esto. Así que ese es uno de los que van a tener en la bibliografía y se los recomiendo que sea con el primero con el que empiezan. Bueno, el planeta que rige a Tauro es Venus, es análogo a la casa 2 y acá tenemos la clasificación. Es un signo de tierra. ¿Qué significan los signos de tierra? Los signos de tierra son los que tienen que ver con la materia, son aquellos signos que tienen un mejor manejo de lo que tiene que ver con el mundo, justamente material y terrenal. Las finanzas, el cuerpo, lo que existe y es real, ellos tienen están más con los pies en la tierra, diríamos. Por eso ellos son los que tienen el mejor manejo de la economía, las finanzas, todo lo que tenga que ver con lo terrenal y lo material. También es self-explanatory por el tema de los elementos, ¿no? La modalidad es fijo. ¿Qué son los signos fijos? Son aquellos que comienzan, digamos, a mitad. Son de alguna manera los que mantienen las estaciones. Entonces por eso son fijos. ¿Qué es lo que tienen estos signos? Que son más testarudos, son más difíciles de mover porque justamente, como lo dice el nombre, por eso digo que es self-explanatory, son signos fijos. Entonces ellos tienen mayores dificultades quizá para realizar cambios, son más rígidos. Pero también son los que pueden mantener mejor las cosas a lo largo del tiempo, porque, por ejemplo, si hablamos de los signos cardinales, como el caso de Aries, lo que tienen ellos es que tienen esta modalidad de empezar las cosas. Pero ¿quién mantiene las cosas? No las mantienen los cardinales, las mantienen los signos fijos. Ellos tienen la capacidad de mantener cosas por muchísimo tiempo. Bueno, y la polaridad es femenino receptivo / negativo. Después tenemos Géminis. Géminis, palabras claves. Mente, inteligencia, pensamiento, comunicación y curiosidad. El planeta que lo rige es Mercurio, es análogo a la casa 3 y tenemos la siguiente clasificación. Es de elemento aire. ¿Qué son los signos de aire? Los signos de aire son aquellos que son regidos por la mente, por el intelecto, por el pensamiento. Es básicamente el pensamiento y la comunicación. Entonces son aquellos que se van a desempeñar mejor en todos los campos que tengan que ver con la intelectualidad, con el mundo de lo social, con la relación con los otros, porque también es la comunicación. Y la modalidad, que es la tercera modalidad, es mutable. ¿Qué significa esto? Que son los signos que cambian de estación, digamos. Entonces, ¿cuál es su característica? Los signos mutables son aquellos que son más adaptables, que son más flexibles, que no tienen tanto problema con el cambio de las situaciones o con tener que adaptarse a ellas. Entonces acá tenemos la diferenciación entre estas tres modalidades, que es que básicamente tenemos los cardinales, que son los que comienzan las cosas, son los que tienen la iniciativa. Después tenemos los fijos, que son aquellos que mantienen las cosas, tienen el poder y la fuerza para mantenerlas a lo largo del tiempo con estabilidad. Y después tenemos los mutables, que son aquellos que tienen la flexibilidad para cambiar las cosas. Amadeus estamos hablando ahora, no se puede, besito. Son los que tienen la flexibilidad para cambiar las cosas y la adaptabilidad necesaria ante ciertas circunstancias de la vida. Básicamente ahí tenemos las tres modalidades. Y tenemos polaridad de Géminis, que es masculino, activo, positivo. Proseguimos con Cáncer. Palabras clave: madre, protección, simbiosis, afecto, seguridad y dependencia. El planeta que lo rige es la Luna. En astrología, las luminarias, que son Sol y Luna, también los llamamos planetas. Análogo a casa 4. Y la clasificación es la siguiente. Elemento agua, tenemos el último elemento que nos quedaba explicar. Los signos de agua son aquellos regidos por el mundo de las emociones, el mundo emocional y sentimental, el mundo de la intuición. Así que obviamente son aquellos signos que dentro del mundo de lo emocional, lo sentimental y lo sensible son los que más pueden acceder o más sentirse cómodos ante esas energías. Es de modalidad cardinal, que ya la hemos hablado, y su polaridad es femenino, receptivo o negativo. Después seguimos con Leo. Leo tiene sus palabras claves que son ego, yo, centro, brillo, autoconciencia, pasión y honor.
El planeta que lo rige es el Sol, es análogo a casa 5 y la clasificación es lo siguiente. Es de elemento fuego, es de modalidad fijo y su polaridad es masculino activo o positivo. Proseguimos con Virgo, la energía virginiana, el signo de Virgo. Palabras claves: detalle, sistema, crítica, análisis, servicio, orden y discriminación. El planeta que lo rige es Mercurio. Nos volvemos a encontrar con Mercurio. Hay planetas que tienen doble regencia, es decir, rigen a dos signos. Por ejemplo, Mercurio rige tanto a Géminis como a Virgo. Su casa análoga es la 6 y la clasificación es la siguiente: elemento tierra, modalidad mutable y la polaridad es femenina receptiva negativa. Libra, palabras clave: complementación, armonía, belleza, estética, indecisión y equilibrio. El planeta que lo rige es Venus. Nuevamente nos encontramos con otro con doble regencia. Venus rige tanto a Tauro como a Libra. La casa es la 7 y la clasificación es la siguiente: elemento aire, modalidad cardinal y la polaridad es masculino activo o positiva. Escorpio, palabras clave: profundidad, misterio, transformación, manipulación, poder, obsesión, sexualidad y muerte. El planeta regente actualmente, el moderno, es Plutón, pero antiguamente, antes de que los 3 transpersonales fueran descubiertos, Marte era, digamos, su antiguo regente. Hoy en día en astrología, en muchas disciplinas se siguen utilizando los antiguos regentes, pero en muchas otras se utilizan los nuevos regentes únicamente. Esto es un tema que también lo vamos a tratar más adelante, así que no se preocupen. La casa correspondiente es la 8 y la clasificación es la siguiente: elemento agua, modalidad fijo, polaridad femenino receptivo negativo. Sagitario, palabras clave: dirección, confianza, maestro, verdad, fe, ideales, optimismo. El planeta regente es Júpiter, análogo a casa 9 y la clasificación es la siguiente: elemento fuego, modalidad mutable, polaridad masculino activo o positivo. Capricornio, palabras clave: límites, responsabilidad, soledad, estructura, padre, austeridad, perseverancia, madurez y disciplina. Planeta regente Saturno. Casa análoga la 10. Clasificación: elemento tierra, modalidad cardinal y la polaridad es femenino receptivo o negativo. Seguimos. Acuario, palabras clave: libertad, cambio, inestabilidad, revolución, inesperado, originalidad, electricidad, rareza, adelantado al tiempo. Planeta Urano, que es el regente moderno, pero el regente antiguo, cuando no se habían descubierto los transpersonales, que son, Neptuno, Urano, Plutón, Saturno era el regente antiguo, que lo compartía con Capri, digamos. Análogo a casa 11 y la clasificación es la siguiente: elemento aire, modalidad fijo y la polaridad es masculino activo positivo. Seguimos con el último, Piscis. Palabras clave: empatía, disolución, compasión, sensibilidad, mística, fantasía, confusión, idealización, imaginación. El regente actual es Neptuno, pero antiguamente era Júpiter, es decir, lo compartía con Sagitario. Regente actual Neptuno, antiguo Júpiter. Casa 12, la análoga, y la clasificación es la siguiente: elemento agua, modalidad mutable y la polaridad es femenino receptivo negativo. Ahora acá, tuki, les voy a dejar como un gráfico con las clasificaciones para que lo tengan como más pasado en blanco, o en limpio, mejor dicho, porque esto es algo importante después para la interpretación, lo vamos a ir viendo. Y ahora, por último, para cerrar hoy con esta clase, vamos a hablar sobre los opuestos complementarios. Yo, como les digo, toda esta clase me parece que es muy importante que la complementen con los primeros capítulos del libro de astrología. Así que ahora vamos a hablar de los ejes. ¿Qué son los ejes? Los ejes son básicamente aquellos signos que se denominan opuestos complementarios. ¿Por qué es eso? Porque están a 180 grados, es decir, están opuestos, como lo dice el mismo nombre. Entonces los denominamos ejes porque son una línea, básicamente. Entonces tenemos el eje Aries-Libra. Teniendo en cuenta todas las definiciones y denominaciones que vimos recién, en el eje Aries-Libra tenemos el yo y el otro. El yo obviamente es Aries y el otro es Libra. Tenemos deseo y seducción, avanzar y recibir, iniciar y complementar,
masculino y femenino. Aries está regido por Marte, Libra por Venus, femenino, masculino, femenino. Bueno, son importantes los ejes porque después a la hora de la interpretación, en distintas personas nos vamos a encontrar un montón de combinaciones diferentes. Y eso está muy bueno a la hora de entender cómo funciona también una persona y cómo se dan estos complementos que al mismo tiempo son opuestos, pero uno tiene algo del otro, tiene algo que el otro necesita, tiene algo que el otro recibe, etc. Ahora lo van a ir viendo. Eje Tauro-Escorpio. Es el eje de la vida y la muerte, Tauro siendo la vida y Escorpio siendo la muerte. Es el eje de la sexualidad, porque Tauro es la sensualidad y Escorpio es la sexualidad. Es el alimento, Tauro, y la descomposición, Escorpio. Es la sexualidad y la creación, la acumulación, Tauro, y la liberación, Escorpio. Después tenemos el eje Géminis-Sagitario, que es el eje del aprendizaje y el sentido. El aprendizaje es geminiano, pero el sentido que le damos a ese aprendizaje es sagitariano. Tenemos la duda y la verdad, la diversificación, que es Géminis, y la síntesis, que es Sagitario. La ciencia, que es el conocimiento más duro, que es Géminis, ese conocimiento concreto, y después tenemos el conocimiento de la religión o de las creencias o de la filosofía, que es Sagitario. Después tenemos el eje Cáncer-Capricornio, que es seguridad y crecimiento. El eje madre-padre, Cáncer siendo la madre, Capricornio siendo el padre. Seguridad y sostén, y la calidez y la frialdad. Cáncer sería la calidez y Capricornio sería la frialdad. Después tenemos el eje Leo-Acuario, que es el de la identidad y las relaciones. Leo es el ego, es en algún punto ese yo distinto al Aries, que es como el de la individualidad, pero Leo es como la identidad, la identificación, y en Acuario tenemos los otros, los grupos. Entonces por eso tenemos identidad de relaciones, individuo y grupo. Acuario es grupo y Leo es identidad. Autoexpresión y conciencia de grupo, identidad y diferencia. Después tenemos, por último, el eje Virgo-Piscis, que es orden y misterio, orden y caos, obviamente siendo Piscis el caos. Las partes y el todo. Virgo es los detalles, es las partes que conforman ese todo que es Piscis. Servicio humano, que es el de Virgo, y servicio del alma, que es Piscis. Sistema, Virgo, y totalidad, Piscis. Esto nos empieza a ayudar un poquito al tema de empezar a ver los signos como un todo y que entre todos están conectados, más allá de las regencias y de lo que representen y demás. Así que bueno, acá vamos a dejar la clase del día de hoy porque ya en la siguiente vamos a empezar con los planetas, sus clasificaciones y su significado. Acá es donde empieza como el mayor contenido a nivel astrológico. Esto fue una introducción muy tranquilita y después empieza fuerte, intensito. Así que nada, prepárense para la siguiente clase porque se viene fuertecito. Todo el tema de los planetas, lo que significa cada uno y demás. Y ni hablar que no llegamos a las casas todavía. Así que bueno, gracias por ver, espero que les haya servido. Hasta acá el día de hoy.